tal, hermanos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en esta tarde de miércoles, ya otra vez, bien rápido, para continuar con nuestro estudio de Hebreos. Vamos al tema número 9 y recuerden que durante este estudio estamos viendo en esta hermosa carta cómo todo lo que Cristo hizo por nosotros es superior, muy superior a todo lo que había antes. De eso se trata esta carta del libro de Hebreos, hacernos ver que todo lo que fue antes de Cristo, ¿verdad? Todo lo que pasó a través de la ley, de los sacerdotes, a través de Moisés, inclusive, aún de la misma creación angelical, lo que tenemos en Cristo es todavía mucho mejor y eso nos debe de animar para no querer volver atrás, para no querer dejar las obras de Cristo para regresar a las obras del mundo. Ese es el propósito de este estudio del libro de Hebreos, que nos animemos todos juntos para que conozcamos qué es lo que tenemos realmente en Cristo, un pacto mucho mejor, un ministerio más grande, tenemos un sumo sacerdote mucho más grande que cualquier sacerdocio humano y tenemos que echar mano de todo esto para nuestra vida cristiana. Así es que vamos a estudiar ahora los capítulos 9 y parte del 10 que nos hablan acerca del ministerio de Cristo como un ministerio superior. Vamos a orar y empezamos nuestro tiempo de estudio. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por cada persona que está ya conectándose para nuestro estudio y gracias, Señor, porque podemos aprender todavía más de ti, Señor, a través del libro de Hebreos. Tenemos algo mucho mejor, algo más grande, Señor, que lo que la religión nos pudo dar. Tenemos algo más grande que lo que el mundo nos pudo dar, Señor. Lo tenemos ahora en Cristo, Señor. Ayúdanos, por favor, a valorar, a conocer, a entender y sobre todo, Señor, a disfrutar, a deleitarnos en este gran ministerio de Cristo, en este gran pacto nuevo que tenemos en ti y que podemos disfrutar ya desde ahora en nuestra vida diaria de rumbo a nuestra vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por esta tarde y gracias por cada familia. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues se cuenta de una ilustración que se usa en muchas predicaciones de una señora que llegó, ¿verdad? Una persona que llegó al templo a orar y esta ilustración dice que venía cargando un costal con muchas de sus cargas, con todas sus peticiones y llegó al altar esta persona, ¿verdad? Y puso ahí en el altar su costal de peticiones y empezó a sacar ahí todas sus peticiones, ¿verdad? Orando, Señor, yo no le pude enseñar a mis hijos tu camino y pues ahora ya se desviaron, ya están muy perdidos, por favor, los pongo en tus manos. Te pido que perdones también la amargura que he traído durante toda mi vida. He sufrido mucho y quiero empezar a confiar en ti. Te pido también por mi esposo, porque está muy enfermo, yo no puedo cuidarlo, perdóname, Señor. Y así estaba diciendo todas sus peticiones y todo lo que tenía y lo que le dolía. Y termina, y gracias por escucharme, perdonarme, y dejo ante ti mis peticiones, mi dolor, y amén. Se levanta esta persona del altar después de haber orado, después de haberle dado al Señor sus peticiones, pero dice esta ilustración que al levantarse recogió otra vez su costal y en vez de irse libre de las cargas que había platicado con el Señor, volvió a meterlas dentro de su costal y salió de aquel templo igual que como entró, cargando el peso excesivo. Hermanos, esto nos pasa muchas veces a nosotros. Decimos que confiamos en el Señor, decimos que hemos puesto toda nuestra ansiedad sobre Él, pero la seguimos cargando. La verdad es que no sabemos cómo dejar estas cargas delante de Dios y no hemos sabido cómo descargar y confiar realmente en el Señor. ¿Por qué sucede esto? Es muy probable que sea porque no hemos entendido la dimensión del ministerio de Cristo. Cristo tiene un ministerio mucho, muy grande y quizás estamos pensando solamente en ese ministerio que la religión nos ofrecía, tanto la religión tradicional en la que crecimos quizás o en la religión evangélica que también se enseñó muchas veces de manera equivocada
Y no aprendimos, no entendimos el concepto del ministerio de Cristo tan grande que podemos confiar plenamente en Él. ¿De qué sirve exponer ante Dios nuestras peticiones? ¿De qué sirve exponer nuestras culpas si no sabemos cómo dejarlas en sus manos? Por el sacrificio de Cristo en la cruz, podemos descansar de nuestros pecados y la culpa que producen esos pecados. Él ya llevó todo esto, hermanos, todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, todo lo que ofendimos al Señor, si ya pedimos perdón, si ya lo entregamos en sus manos, entonces queda en sus manos, queda en sus manos. ¿Por qué? Porque tenemos ahora un nuevo y un mucho mejor ministerio en Cristo Jesús que lo que tuvieron los cristianos o los judíos antes de Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos algo mucho mejor. Hace más o menos una generación atrás, ustedes se acordarán, déjenme ponerles este ejemplo para que veamos, comparemos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, lo que Cristo nos ofrece ahora comparado con lo que nos ofrecía o lo que ofrecía en la religión del Antiguo Testamento, el sacerdocio. Hace más o menos una generación, los equipos para lavar la ropa, ¿verdad? Estoy hablando de hace 60 años, quizás 70 años, este, pues solamente consistía en una cubeta, un lavaderito de esos así de rayitas, ¿verdad? Y una barra de jabón. Eso era lo que había para lavar la ropa. De eso era lo que se usaba para lavar la ropa. Nuestros padres, quizás nuestros abuelos, usaron ese tipo de equipo. Era lo que había para lavar la ropa. Sin embargo, ahora este, las cosas han cambiado mucho. Ellos con eso lograban hacer muy buen trabajo, ¿verdad? La ropa estaba limpia, pero era mucho trabajo, era mucho esfuerzo. Pero en la actualidad, las lavadoras automáticas, los nuevos detergentes, las secadoras, hacen que el trabajo sea mucho más rápido y por supuesto que sea mucho mejor. El equipo moderno lava mejor la ropa, ahorra a las personas que lo usan, ¿verdad? Tiempo y les ahorra también esfuerzo. Esto es precisamente lo que el escritor de Hebreos quiere explicar a la gente a la que está escribiendo esta carta. ¿Por qué pensar en regresar al antiguo cuando la expiación que Cristo nos ofrece es mejor y es por toda la eternidad? ¿Quién de nosotros, quién de nosotros en nuestro sano juicio, verdad? Hombres o mujeres, quien sea que se haga cargo de la ropa en la casa, pudiendo tener una lavadora, una secadora y detergente ya muy elaborado, ¿verdad? Viene líquido y en mediditas y a veces viene ya hasta en paquetitos, ya nomás para echarlo ahí a la lavadora. ¿Quién de nosotros en su sano juicio volvería a usar una cubeta, un lavadorcito de esos de tallar y una barrita de jabón? Y agarrar prenda por prenda, ¿verdad? Y meterlo a tu cubeta y meterlo y empezar a tallar la ropa, empezar a tallar y empezar a hacerle así y a tallar hasta que vaya quedando limpia, exprimir la mano y tenderla en un lazo allá afuera. ¿Quién en este tiempo haría eso otra vez, pudiendo tener la oportunidad de tener una lavadora, una secadora en casa y elementos que te van a ayudar mucho más en eso? Suena tonto, suena absurdo, ¿verdad? Obviamente hay lugares donde todavía usan ese tipo de tecnología para la ropa, digo, pero hablando aquí nosotros en nuestras casas, ya un poco más moderna la cosa. ¿Quién haría eso? No suena lógico, no suena algo inteligente volver a hacer eso, pudiendo tener la comodidad de agarrar todo un montón de ropa, echarlo a la lavadora y rápido. Bueno, pues esta es la idea de lo que el escritor de Hebreos está tratando de decirles a los que reciben la carta. ¿Por qué quieren regresar a los rudimentos de la religión judía, de la religión, de los sacrificios, de los sacerdotes, de las fiestas, de los rituales, del lavamiento de jarros, de esto, del otro? ¿Por qué quieren regresar a esto?
si ya tenemos ahora el ministerio de Cristo operando entre nosotros? ¿Por qué quieren regresar a lo antiguo teniendo a Cristo? Espero que entendamos todos esta alegoría que estamos usando, ¿verdad? ¿Por qué nosotros como cristianos, si ya tenemos el ministerio de Cristo, por qué oramos, dejamos nuestras peticiones al Señor ahí en el altar y cuando nos vamos para la casa o cuando llegamos a la casa, nos damos cuenta que volvimos a agarrar nuestro costal de problemas y de peticiones y lo seguimos cargando? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tratamos de regresar a las cosas del mundo muchas veces de las que el Señor ya nos liberó, de las que el Señor ya nos quitó de encima? ¿Por qué seguimos tratando de ver ciertos rituales, ciertas fiestas, ciertas cosas que tienen que ver con la vida pasada, con la vida vieja, siendo que el ministerio de Cristo es mucho más amplio y nos ofrece un camino mucho mejor? ¿Por qué no hemos aprendido a descansar en el Señor? Porque no hemos entendido de qué se trata el ministerio de Cristo. Así es que el Señor nos ofrece, por supuesto, a través de el sacrificio de Cristo, nuevos, vamos a decirlo, nuevo equipo espiritual para nosotros, para que no tengamos que volver a ese tipo de rudimentos. Antes, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A través de los sacrificios que se hacían en los altares, se derramaba la sangre de animales, era el tiempo de la expiación. Expiación literalmente quiere decir cubrir. Nosotros ya no estamos, el Señor no solamente expió nuestro pecado, sino que el Señor borró nuestro pecado. No solamente lo cubrió, el Señor borró nuestra maldad. Es mucho mejor el sacrificio de Jesús. Así es que vamos a ver en qué consiste este ministerio mucho mejor, un mejor santuario, mejores ordenanzas que el Señor nos está ofreciendo. Recordemos que el tabernáculo ocupaba un lugar muy importante para Israel. Si ustedes se acuerdan, era el tabernáculo ahí en el desierto donde el Señor se presentaba delante de ellos, el Señor venía y hablaba con ellos, y después en el tiempo de los reyes, cuando se hace el templo de Salomón, también el Señor venía y hablaba ahí directamente con los sacerdotes en esos tabernáculos. Entonces, este tabernáculo ocupaba un lugar muy importante para la nación de Israel. Era el punto de contacto entre Dios y el pueblo. Pero ese lugar y todos sus ritos no eran capaces de quitar el pecado y la culpa que sufría el hombre. En contraste con esto, este pasaje que estamos viendo en el capítulo 9 de Hebreos nos habla y nos presenta el ministerio de Cristo que sí pudo satisfacer las demandas de Dios para perdonar nuestro pecado. Vamos a leer capítulo 9 aquí está, dice el capítulo 9 versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto, refiriéndose a este tabernáculo, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Había características del antiguo pacto, del pacto de Moisés, diciendo que tenía ordenanzas de culto y santuario terrenales. Versículos 2 al 5 se refieren a este santuario o tabernáculo sin describir todos los detalles. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Dice versículo 2: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, o sea, la tapa, la cubierta, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Fíjense lo que dice aquí el escritor de Hebreos. No se puede hablar en detalle. ¿Por qué? Porque a quien les está escribiendo eran judíos
Y ellos sabían perfectamente los detalles a los que se refería, lo entendían. Así es que solamente menciona que el santuario se dividía en dos partes: el lugar santo, el lugar santísimo, lo que contenía el primero, lo que contenía el segundo, el propiciatorio, donde se comunicaba Dios con el sumo sacerdote. Después de hacer esta descripción, habla de las ordenanzas. Dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Esto es lo que ya sucedía en el tabernáculo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, el día de la expiación, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, fíjense lo que dice aquí Hebreos, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Aquello fue una sombra solamente para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Por qué? Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, dice estos versículos que el lugar santo los sacerdotes entraban continuamente para realizar el oficio, ¿verdad? Pero en el lugar santísimo, solamente una vez al año, el sumo sacerdote para ofrecer el sacrificio por sus pecados primero y después por los del pueblo. Estas ordenanzas no se analizan porque la gente que recibe la carta ya conocía estas cosas que estaban sucediendo en el santuario, en el tabernáculo. Nosotros, obviamente, no las conocemos, así es que vamos a hablar un poquito acerca de estas dos cosas. Hay dos cosas, dos eventos que tenían un significado especial para este pueblo relacionados con el oficio diario de los sacerdotes y del sumo sacerdote. ¿Cuáles son estos dos eventos? El primero tenía que ver con las ofrendas diarias. Pongan mucha atención, hermanos. Había ofrendas diarias, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 29, no lo vamos a leer ahorita, pero Éxodo capítulo 29 habla de estas ofrendas diarias, en las cuales el sacerdote tomaba dos corderos todos los días para ofrecerlos en la mañana y en la tarde. La sangre que se ofrecía, la sangre que se ofrecía en este sacrificio era para mantener limpios a los israelitas todos los días durante el año y también para protegerlos de juicio por sus pecados diarios. Fíjense bien, una ofrenda o dos ofrendas diarias, mañana y tarde. ¿Para qué eran las ofrendas diarias? Para que los israelitas se mantuvieran limpios, para que fueran perdonados de sus pecados de todos los días. Este es el primer evento que sucedía en ese tabernáculo. El segundo evento era el día de la expiación, día de la expiación. Lo pueden leer con calma en el capítulo 16 del libro de Levítico. Levítico 16 habla acerca del día de la expiación. Era un acto general de limpieza por todos los pecados e impurezas. Tenía que ser un día de humillación. No era un día de fiesta, era un día de ayuno, era un día de sentirse humillados, tristes. Los judíos piadosos se preparaban absteniéndose de alimento con 10 días de anticipación. En ese día, en el día anual de la expiación, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer sangre en el propiciatorio después de haber sacrificado a un animal. En este pasaje que estamos viendo, en Hebreos 9:7, se hace resaltar la importancia de la sangre ofrecida en este sacrificio. Vamos a leerlo otra vez, versículo
7. Pero en la segunda parte dice, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. La sangre le daba una base a Dios para posponer la deuda del pecado. Es por esta razón que los sacrificios continuos no podían quitar el pecado. Entendamos esto. Esos sacrificios solamente cubrían el pecado, expiaban el pecado. En otras palabras, la sangre del animal era solamente un anticipo, un anticipo que prometía un pago futuro que sería una sangre perfecta, la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz. Todo aquello fue una sombra, todo aquello era un símbolo, todo aquello fue temporal. Ahora en Cristo es permanente. Después de esta ordenanza o sacrificio, el pueblo experimentaba una limpieza que les protegía de juicio por un año. Pero esta experiencia no duraba en la mente de los israelitas por mucho tiempo, porque volvían a pecar y sufrían otra vez de culpabilidad hasta el siguiente año. Así que mientras la nación era protegida de juicio por el día de la expiación, el individuo era salvo del juicio inmediato por las ofrendas diarias. Este era el cuadro que estaba en la mente del escritor de Hebreos cuando escribe esta carta. Con esto quiere decir que el sacrificio del antiguo orden no podía proveer un perdón permanente porque su base no era la adecuada, ya que descansaba en ordenanzas carnales y el israelita sufría de culpabilidad y tenía que hacer sacrificios diarios porque el animal no podía limpiar la conciencia de ellos. Así es que entonces nos da la descripción a partir del versículo 11 de un nuevo pacto. Vamos a ver, versículo 11 dice, pero ya estando Cristo, ya vimos más o menos de qué se trataba el asunto del tabernáculo y el asunto de los sacrificios. Ya lo vimos, ¿verdad? Los judíos lo entendían muy bien, no se los tiene que explicar el escritor, porque ellos ya lo conocían, nosotros ya lo vimos aquí rapidito, ¿verdad? Lo que sucedía con los sacrificios. Ahora, viene aquí la descripción de un nuevo pacto, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, ya, aquello ya pasó. Ahora está presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hermanos, esto es importantísimo. El tabernáculo en el que está sirviendo el Señor no es un tabernáculo hecho por el hombre, es un tabernáculo hecho directamente por Dios, por Dios. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fíjense bien, estas características son muy importantes. Quédense con este versículo 12 ahí, por favor, porque necesitamos ver algo importante ahí. Dice, déjeme ponerlo acá, descripción del nuevo pacto. Número 1, dice que tenemos un mejor santuario, el versículo 11. Mientras el santuario anterior, refiriéndose al de Moisés o al templo de Salomón, contaba con un santuario terrenal, el nuevo cuenta o es más amplio y más perfecto tabernáculo. Así lo describe el versículo 11. El más amplio, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Es más grande, es perfecto. Volvemos otra vez a esta expresión que usa mucho el escritor de Hebreos. Aquel tabernáculo es solamente un modelo, fue solamente una sombra, fue solamente una imagen que se le presentó a Moisés del verdadero tabernáculo que está
en medio de el reino de Dios, allá arriba en el cielo. Ahí está el tabernáculo, hermanos, el verdadero, el templo de Dios, al que un día, ustedes y yo, si es que hemos creído en Cristo y lo hemos confesado como Señor y Salvador, estaremos y veremos ese tabernáculo, ¿verdad? A mí me emociona eso mucho, no sé ustedes, pero a mí me da gusto saber eso. Es un tabernáculo más amplio y más perfecto, dice aquí, más amplio y más perfecto. Así es que tenemos un mejor santuario. No es temporal, obviamente el tabernáculo de Moisés ya no existe, el tabernáculo que levantó David tampoco existe, y el tabernáculo que levantó Salomón tampoco existe. Pero este sí existe y es todavía mucho mejor. La segunda cosa que nos hace ver aquí este versículo es que no requiere de ritos, mientras que el antiguo pacto contaba con ordenanzas y ritos, como vimos hace ratito. Este nuevo, este nuevo tabernáculo no tiene obligaciones que se tienen que cumplir. En el tabernáculo donde está el Señor ahora, no hay que estar haciendo sacrificios todos los días, no tiene que estarse el sacerdote lavando todos los días ni presentando sangre por él. No, este santuario está libre de ritos. La otra cosa que nos presenta aquí es que es algo que no tiene que repetirse como el otro que vimos. Cada año había que hacer el día de la expiación. Todos los días había que repetir el mismo ritual de sacrificar dos becerros, uno en la mañana y uno en la tarde. Ahora en el tabernáculo de Cristo es un sacrificio que fue presentado una sola vez y no tiene que volver a repetirse constantemente como el tabernáculo antiguo. Solamente el Señor entró una sola vez, habiendo obtenido eterna salvación, dice el versículo 12. Y también la otra cosa que nos dice es que es eterno, es un tabernáculo eterno. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto y como es el sumo sacerdote de este nuevo pacto, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Razón, por esta razón, hermanos, es que puede ofrecernos eterna redención, dice el versículo 12. Por eso puede ofrecernos eterna redención, una sola vez y para siempre. Vuelvo al ejemplo que les puse al empezar este tema. La persona que llegó con su costal de peticiones delante del altar del Señor. Y en ese costal de peticiones puso todo lo que le molestaba, lo que le dolía, su culpabilidad. Y una vez que dijo amén, volvió a tomar su costal, volvió a echarse su costal al hombro y se fue. ¿Por qué pasa esto, hermanos? ¿Y por qué nos damos cuenta de que estamos en esa situación? Y a lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado lo mismo. A mí también me ha pasado muchas veces. Le hemos pedido perdón al Señor más de 2 veces por la misma causa. Hiciste algo malo. Recuerdas a lo mejor quizás antes de estar en Cristo cometiste un montón de pecados. Y ya se los confesaste al Señor. Ya los hablaste con el Señor. Ya te desahogaste. ¡Pum! Una vez. Después de un tiempo de ser cristianos, ¿seguimos confesando los mismos pecados? ¿Seguimos pidiéndole perdón al Señor por lo que ya le dijimos hace 1, 2, 3 meses o años? ¿Seguimos sintiendo culpabilidad por algo que ya confesamos al Señor hace tiempo? Es la misma situación, hermanos. Llegamos delante de Dios con nuestro costal, lo ponemos, oramos, hacemos el sacrificio del día
pero al día siguiente ya estamos otra vez con el mismo costal encima de nosotros, porque no nos hemos dado cuenta que ahora nuestro sumo sacerdote en este tabernáculo entró una vez y para siempre. Y que en este nuevo tabernáculo al que nosotros tenemos acceso, no se necesitan ni los sacrificios de todos los días, ni se necesita el sacrificio del día de la expiación cada año. Pecados que has confesado delante de Dios, entrégalos al sumo sacerdote y se acabó. Ya no lo traigas otra vez. Ya no lo cargues otra vez. Esa culpabilidad que sientes quizás por algo que sucedió en tu vida y ya la entregaste al Señor, le dijiste, Padre, me siento culpable por esta situación, lo hice así y así, lo hice mal, me equivoqué, tomé malas decisiones y en el nombre de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, te pido que me perdones y pongo esto, Señor, esta culpabilidad que siento delante de ti. Suéltala, suéltala. No regreses el próximo año a decirle al Señor que todavía vienes cargando con esa culpabilidad. Porque no estamos en el tabernáculo humano, no estamos en el día de la expiación, ni estamos con un sacerdote humano para estar confesando todos los días. Acuérdense que eso sucedía, hermanos, eso sucedía en la religión tradicional cuando ibas a confesarte con un sacerdote. Y mucha gente se confesaba una y otra y otra y otra vez. Era tan grande su carga y su remordimiento que todo el tiempo se estaban confesando. Estaban haciendo los sacrificios diarios y estaban haciendo su día de la expiación. Pero en este nuevo tabernáculo que tenemos, bendito sea el nombre del Señor, en este nuevo tabernáculo, hermanos, Cristo entró una sola vez. No entró para expiar solamente nuestro pecado, no entró para cubrirlo, entró para liquidar totalmente la deuda, entró para saldar completamente la deuda de pecado que teníamos delante del Padre. Ojalá podamos darnos cuenta, hermanos, de lo que tenemos ahora en Cristo Jesús. Por tanto, por lo tanto, el Señor nos ofrece muchos beneficios mejores que los que les ofreció a los judíos a través del pacto de Moisés. Vamos al versículo 13. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Vean por favor con cuidado este versículo, léanlo, léanlo, léanlo. Saboréenlo por favor, sobre todo la segunda parte. ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Para qué nos limpia el Señor? ¿Para qué nos perdonó el Señor? Para servirle, para servir al Dios vivo. Este es el principio, hermanos, de limpieza interior. Las ofrendas a las que se refiere el versículo 13 son las del día de la expiación, las de la purificación de lo inmundo, que era cuando un israelita tenía contacto con la muerte o con alguna enfermedad inmunda. Cuando vimos las leyes de números, dijimos que esta gente tenía que salir del campamento por 7 días hasta que tenía la oportunidad de limpiarse perfectamente de la inmundicia. Ahora, esta ofrenda presentada por Cristo, hermanos, nos limpia no solamente externamente, no solamente externamente. A ver si entendemos esto. Pónganme tantita atención. Estas ofrendas que limpiaban lo inmundo era cuando la gente tocaba
Un muerto o había estado en contacto con inmundicia tenía que salir del campamento 7 días para purificarse. ¿Qué es lo que purificaba? Purificaba su carne para poder entrar al campamento y no contaminar a los demás externamente en la carne. Sin embargo, ahora nos está diciendo Hebreos que la sangre de Cristo no nos purifica, no está para purificarnos de la inmundicia física, carnal, sino de las obras muertas de nuestra mente. Aquí es donde está la contaminación. Aquí es donde está la lucha espiritual. Aquí es donde nos contaminamos y aquí es donde nace el pecado en nuestra mente, en los deseos de nuestra carne, en esos deseos engañosos, en todas esas obras infructuosas de la carne que nacen en nuestra mente. Así es que Cristo no viene a hacernos una limpieza corporal como la ley de Moisés. Cristo viene a limpiar y a purificar nuestras mentes de toda obra muerta. Imagínense qué tremendo esto, hermanos. A mí me emociona saber todo esto. Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros. Cristo se ofreció de manera voluntaria. Él fue a la cruz. Como cordero enmudeció y no abrió su boca delante de los trasquiladores. Aún así, hermanos, en contraste con esto, el animal que se iba a sacrificar en el tabernáculo de Moisés, los animales que eran para sacrificio, los tenían que atar. Eran animales que iban amarrados. ¿Por qué? Porque el animal percibía la muerte y el animal se espantaba y el animal no iba ahí por su propia voluntad. Lo llevaban amarrado y lo llevaban al sacrificio. No iba por su propia voluntad el animal feliz. El animal percibía que lo iban a matar. Y claro que luchaba por su vida y por eso lo tenían que amarrar para poder hacer el sacrificio. Cristo fue por su propia voluntad. Se ofreció a sí mismo. Se ofreció a sí mismo. Denle gracias a Dios, hermano. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque Él tomó su vida de sí mismo, como dijo el mismo Señor Jesús. Mi vida nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Yo mismo la pongo. Eso es la bendición de Dios. Este ministerio, otro beneficio que nos da el ministerio de Cristo es que nos provee esperanza para los que vivieron también bajo el primer pacto. Vean versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. De esto vamos a hablar un poquito más en el versículo 11. ¿Qué pasó con todos aquellos que murieron antes de Cristo, que no tuvieron la oportunidad de vivir una vida eterna, una vida nueva en Cristo, que no alcanzaron la salvación de Cristo, los que murieron antes? ¿Qué pasó con todos ellos? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante en el versículo 11. Aquí nos da solamente un adelantito, ¿verdad? Este nuevo pacto, este nuevo pacto dice, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa también de la herencia eterna. También les alcanza a ellos, a los que antes fueron también muertos. Versículo 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En estos versículos
Se está haciendo un paréntesis para explicar brevemente que los beneficios de Cristo tienen un precio. En otras palabras, dice, el perdón que Dios ofrece en el nuevo pacto tiene un precio muy alto y lo explica con dos ilustraciones. La primera se refiere a los beneficios de un testamento, documento que no se hace efectivo hasta que muera el que está dejando ese testamento, el testador. Es como un requisito sin el cual queda sin valor. De igual manera, el nuevo pacto entró en vigor cuando Cristo murió. Cuando Cristo está con sus discípulos en esa última cena, si ustedes se acuerdan, les dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto, ¿verdad? Ese nuevo pacto entra en vigor cuando el Señor en la cruz dice, consumado es, y entregó el Espíritu. Ahí murió y en ese momento se hace efectivo el nuevo pacto. Entramos a vivir en el nuevo pacto. Bendito sea Dios que la resurrección después, ese es un bono extra, ese es donde está nuestra fe y esa resurrección nos garantiza a nosotros la vida eterna y nos garantiza que nosotros resucitaremos en Cristo también. Pero cuando Cristo muere, cuando Cristo expira en la cruz, en ese momento se hace válido el nuevo pacto. La segunda ilustración retrocede al sistema sacrificial hebreo. Cuando se inauguró el antiguo pacto bajo Moisés, dice que también el pueblo aceptó la demanda de ese pacto que se hizo también en el derramamiento de sangre. Otro beneficio que tenemos en este ministerio de Cristo es que quita el pecado eternamente. Vamos al versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena de un animal. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Amén. Digan amén. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¡Wow! ¡Qué declaración, hermanos! Déjenme confesarles algo. Hace mucho tiempo que no veía yo este versículo 28 del capítulo 9 de Hebreos. Hace mucho tiempo que no lo veía, que no me acordaba de él. Y cuando lo volví a leer, hermanos, la verdad, yo me estremecí. Fíjense bien lo que dice aquí. Fíjense bien. Cristo se ofreció una sola vez. Llevó nuestros pecados. Pero lo más impresionante aquí es, dice, aparecerá por segunda vez. Esta segunda venida de Cristo ya no tiene nada que ver con el pecado. Ya no viene a salvar pecadores. Ya no viene a redimir pecadores. Escuche bien esto. Cristo cuando venga ya no tiene nada que ver con el pecado. Él viene para salvar a los que estamos esperando en Él, vivos y todos aquellos que murieron bajo la promesa de la resurrección. Hermanos, esto es una verdad y esto es algo precioso, increíble, que yo les invito que piensen un poquito y mediten en esto y le den gloria a Dios. Cuidado, Cristo viene otra vez. El Señor va a aparecer otra vez, pero no viene esta ocasión. Él no va a tener nada que ver ya con el pecado. No viene a padecer por el pecado, no viene a vivir entre pecadores, no viene a
establecer otro pacto con pecadores, no viene a ofrecerse nuevamente a sí mismo por el pecado, porque eso lo hizo una sola vez. La siguiente vez que venga el Señor, la segunda venida de Cristo, es sin relación con el pecado. Cristo viene y viene para salvar a los que en Él esperan, a los que le estamos esperando, a los que ya, escuche esto por favor, escuche esto hermano, a los que ya nos limpió del pecado, a los que ya no estamos cargando todos los días con nuestro costalito de pecados y nuestro costalito de amargura y nuestro costalito de culpabilidad, a los que ya entendimos que el sacrificio de Cristo es muy superior a los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de Moisés, que el ministerio de Cristo es muy superior a lo que nos presentaban los profetas en el Antiguo Testamento, que el sacrificio de Cristo y el ministerio de Cristo es mucho mayor que los mismos ángeles y que el sacerdocio de Cristo es mucho más grande que el sacerdocio de Aarón, que era terrenal y era temporal, porque el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, que es eterno, que no tiene principio de días ni final de días. Cristo viene, Cristo viene sin relación con el pecado para salvar a los que ya entendieron esta verdad y a los que están viviendo dentro de esta verdad. Hermanos, esto de veras, esto debe de emocionarnos, esto debe de hacernos sentir cómo el Señor está pendiente de nosotros. Y esto va a suceder, esto va a suceder. Esperamos en Él. Esperamos en Él. El domingo en la predicación decíamos esto. Esperar tiene que ver con seguridad. Esperar tiene que ver con certeza. Esperar quiere decir que es seguro lo que va a suceder. No sabemos el tiempo, no sabemos cuándo va a ser, del día y de la hora, ni siquiera los ángeles del cielo lo saben, sino solo mi Padre, dijo Jesús. No sabemos cuándo es. Lo que sí sé es que es verdad, es que es verdad, que el Señor vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y por último también, capítulo 10, versículos 1 al 10 nos habla acerca de la mayor eficiencia del pecado, del ministerio de Cristo para perdonar nuestros pecados. Para probar la eficiencia de Cristo, el escritor regresa un poquito al antiguo sistema sacrificial para enseñar que éste no pudo proveer la perfección que se necesitaba, y la razón que da es que la ley es simplemente una sombra de lo verdadero, una silueta de la realidad, que no tenía toda la sustancia ni la verdad de lo que iba a suceder en el futuro. No está menospreciando lo que pasó en el tabernáculo de Moisés porque cumplió un propósito, ¿verdad? La tablita de lavar la ropa y la cubetita y el jaboncito cumplieron su propósito en aquel entonces, pero ahora tenemos algo mejor. La ley de Moisés cumplió su propósito en aquel tiempo, pero ahora tenemos algo mejor, que es el ministerio de Cristo. Así es que el sacrificio de Cristo es suficiente para nosotros, ¿verdad? Y el escritor cita aquí algo del Salmo 40, donde dice que la perfección viene a base de la obediencia y no de sacrificios animales. Vamos a leer estos 10 versículos rapidito para terminar este estudio. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Recuerden que cuando esto se está escribiendo, todavía se practicaban esos sacrificios, ¿verdad? Cuando se está escribiendo esta carta. Versículo 2. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Agarras tu costal,
y sigues recordando todos tus pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, y menciona el Salmo 40, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Fíjense este Salmo 40 profético, hablando del ministerio de Cristo. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad, dice el escritor de Hebreos ahora, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En resumen, hermanos, en resumen, este pasaje dice que la perfección no viene a través de la ley, a través de los sacrificios de animales, a través de sacrificios que nosotros pudiéramos hacer, no necesariamente de animales. Mucha gente pretende hacer sacrificios para agradar a Dios. No se trata de eso. No podemos hacer sacrificios humanos. No podemos hacer nada por nosotros mismos para tratar de agradar a Dios. No importa que agarres un látigo y te golpees la espalda. No importa que te quieras vestir de fraile por un año como una manda. No importa si tú quieres ir de rodillas caminando hasta una iglesia. Nada tiene que ver con eso. Ni cargarte una cruz de nopales en la espalda. No tiene nada que ver eso. No hay sacrificios que podamos hacer. Todos los sacrificios del pacto anterior, todos los sacrificios de las religiones anteriores que nos decían que hiciéramos, no tienen nada que hacer comparado con el sacrificio de Cristo. Él lo hizo por nosotros una vez y para siempre. ¿Para qué? Para que ahora nosotros, una vez que todas esas obras muertas en nuestras mentes, en nuestras conciencias, han sido quitadas, sirvamos al Dios vivo. Por esta razón, hermanos, estos versículos dicen que Cristo, al obedecer a Dios, quitó lo primero, todos esos sistemas religiosos en los que vivimos, que no nos sirvieron para nada, y establece lo último, un sacerdocio obediente, perfecto en Cristo Jesús. Se eliminan los sistemas antiguos que eran inadecuados e ineficientes para establecer un nuevo sistema a base de un sacrificio voluntario y por lo mismo más eficiente. ¿Qué es lo que hace el Señor aquí? Bueno, el Señor dice a través de esta carta, olvídate de todo lo que hacías antes en las religiones en la que hayas participado, cualquier religión, inclusive algunos grupos evangélicos que te decían o te dicen que tenías que hacer ciertas cosas para poder ser agradable a los ojos de Dios. No, Jesucristo se ofreció una sola vez. Todos los demás sacrificios de animales, mandas, peregrinaciones, todo lo que tenías que hacer antes para tratar de agradar a Dios o para tratar de hallar gracia para perdonar tus pecados, todo eso no sirve. Tenemos un tabernáculo celestial. Un tabernáculo no hecho de manos de hombres, no es un templo, no es una basílica, no es una capilla, no es una iglesia. Tenemos algo mucho mejor. Y tenemos un sumo sacerdote que es mucho mejor que cualquier sacerdote terrenal de la religión que gustes y mandes. Tenemos un solo sumo sacerdote. Y la única cosa que Dios demanda para perdonar pecados es la sangre de un justo. Y esa sangre fue derramada en la cruz del Calvario por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y a través de esa sangre es que yo tengo perdón de pecados. Y por esa sangre llego con mi costal, lo dejo en el altar de Dios
y ahí se queda. Me camino hacia afuera y cuando volteo, el costal desapareció. El costal desapareció. El Señor lo desapareció. El Señor no le puso una cubierta ahí como se hacía antes. El Señor no dijo, llévatelo y tráelo cada año para que yo te lo renueve. El Señor, una vez que se lo entregué, Él lo borró de una vez y para siempre. Ahora me toca esperar en Él. Ahora me toca, una vez que he sido liberado de esa conciencia de muerte, de todos esos pensamientos de muerte, ahora me toca servir al Dios vivo y verdadero. Y todo lo que hago, no lo hago para ganarme mi salvación, lo hago porque ya tengo la salvación, porque ya soy hijo de Dios y porque tengo eterna gratitud por lo que Cristo ha hecho por mí y porque espero ese día bendito, ese día glorioso, cuando Él regrese otra vez a la tierra sin tener más relación con el pecado, solamente va a regresar para levantarme y para llevarme delante del Padre, delante del trono de la gracia, delante de ese precioso, precioso escenario del trono de Dios. Aunque esté muerto en la tierra, aunque esté muerto en una urna de cenizas, aunque esté muerto enterrado 3 metros bajo tierra, o aunque esté vivo, el Señor me va a llevar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivamos, dice Pablo, seremos arrebatados y así estaremos para siempre, para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor entró en ese tabernáculo una una vez y para siempre. Oh Dios, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristo, por este sacrificio. Muchas gracias, Señor, por esta sangre derramada, sangre perfecta, sangre justa, sangre que tenía todo el poder, no solamente para cubrir mis pecados, sino para borrarlos, para desaparecerlos. Una sangre que tuvo todo el poder para darme una vida nueva, para que una vez que estaba yo muerto en mis delitos y pecados, a través de esa sangre, poder tener una nueva identidad en Cristo. Señor, gracias. Gracias porque ya no necesito nada del antiguo pacto. Gracias porque no necesito nada de las antiguas religiones. Gracias porque no necesito nada de los anteriores ritos ceremoniales. Ahora solamente te tengo a ti. Ahora solamente te alabo a ti. Solamente te adoro a ti y solamente te sirvo a ti por lo que has hecho en mi vida, por la nueva vida que me has dado y porque un día, Señor, un día aparecerás nuevamente sin tener nada que ver con el pecado y vendrás a llevarme a mí y a todos mis hermanos que esperamos en ti. Muchas gracias, Señor, por este tiempo y muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por recordarnos, por recordarme a mí estas bellas palabras de este capítulo 9 y 10 de Hebreos. Gracias, Señor. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga mucho. Gracias. Espero que haya sido de bendición. A mí me emociona mucho esto. Me emociona mucho hablar de estos temas. Espero que ustedes también al escucharlo y le den gracias a Dios. Analicen estos versículos, léanlos con calma, repásenlos y van a ver cuánta riqueza hay en lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado. Bueno, pues el Señor les bendiga, hermanos. El Señor esté con ustedes y si el Señor permite, la próxima semana tenemos ya el tema 10. Vamos a ver el resto del capítulo 10 la próxima semana. El Señor esté con ustedes, hermanos.